Tal vez te pasó hace poco. Abriste la puerta de tu casa, miraste hacia abajo y ahí estaba, un animal, quieto, mirándote de una manera que te detuvo justo en el umbral con la llave todavía en la mano, sin poder explicar exactamente por qué ese momento se sentía diferente. Tal vez lo espantaste, tal vez retrocediste, tal vez te quedaste unos segundos más de lo que la lógica justificaría, sintiendo algo que no tenía nombre todavía. Y después seguiste con tu día, pero algo no se fue con él. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No qué animal significa qué, no un sistema de predicciones, algo más honesto y más difícil de nombrar. ¿Por qué ciertos encuentros nos detienen? ¿Y qué dice eso sobre lo que está ocurriendo en nosotros, no en el animal, en nosotros, en ese preciso instante? Quédate. Lo que viene tiene capas que no se revelan de golpe. Hay algo que ningún video sobre animales y señales va a decirte directamente. La pregunta correcta no es qué significa el animal que viste. La pregunta correcta es qué estabas procesando tú cuando lo viste. Piénsalo así. Dos personas caminan por el mismo sendero. Las dos ven el mismo sapo. Una lo nota y sigue. La otra se detiene. Algo en ella se activa. ¿Qué hay diferente entre las dos? No el animal. El animal es el mismo. Lo diferente es lo que cada una estaba cargando antes de que el sapo apareciera. Jacobo Greenberg, el neurofisiólogo mexicano cuya investigación fue pionera y cuya desaparición todavía no tiene explicación oficial, exploró esta idea durante años, que hay algo en la relación entre el estado interno y lo que se percibe que va más allá de la simple recepción de estímulos. No es certeza científica, es una pregunta difícil de ignorar cuando se la examina con honestidad, y esa pregunta cambia completamente la manera de escuchar todo lo que viene después. No era el animal. Eras tú, ahora sí, el primero, y te aviso. Es el que más reacciones de rechazo inmediato produce. Eso no es accidental. Imagina esto. Es de noche. Estás en la cocina, tal vez preparando algo, tal vez simplemente pasando. Enciendes la luz y en el rincón, cerca del desagüe, hay un sapo. Quieto, mirándote. ¿Qué sientes? No lo que piensas que deberías sentir, lo que sientes. Para la mayoría es inmediato y no tiene nada de racional. Un retroceso que ocurre antes de que ningún pensamiento consciente se forme. El cuerpo ya reaccionó. ¿Por qué ese rechazo tan universal? ¿Por qué esa criatura específica en culturas sin contacto entre sí? ¿En personas sin ninguna experiencia traumática con anfibios? La respuesta no está en el miedo, está en lo que el sapo representa a nivel biológico. El sapo no pertenece completamente a ningún mundo, no es del agua ni de la tierra. No es de la noche ni del día, vive en los bordes, en los umbrales, en esos espacios donde una cosa está dejando de ser lo que era y todavía no es lo que viene después. Y hay algo en el sistema nervioso humano que reacciona con incomodidad ante exactamente eso. Ante lo que no puede clasificarse completamente, ante lo que habita el entre. Porque el entre duele, lo sabemos. El entre es cuando terminaste una relación pero todavía no sabes quién eres sin ella. Cuando dejaste algo pero lo nuevo todavía no llegó. Cuando algo en ti está cambiando y todavía no tiene nombre. La pregunta que el sapo activa, si se lo recibe con atención, es simple. ¿En qué umbral estás tú ahora mismo? Pero aquí es donde todo cambia. El sapo puede entrar en un estado de latencia tan profundo que desde afuera parece muerto. Metabolismo mínimo, ninguna señal de vida visible, y sin embargo sigue completamente vivo, guardando todo lo que es hasta que las condiciones cambien. Y cuando cambian, emerge, completamente funcional, como si el tiempo de espera no hubiera ocurrido. Hay algo en ti que lleva tiempo en ese estado, no algo que abandonaste, algo que está esperando, que tiene vida propia pero que todavía no encontró el momento correcto para moverse. No como promesa mágica, como espejo. La intensidad del rechazo que sientes ante un sapo a menudo refleja la intensidad de la resistencia que estás manteniendo ante ese umbral, ante esa transición que ya reconoces como inevitable pero que sigues posponiendo. Algunas señales no llegan para anunciarte algo, llegan para mostrarte lo que ya está ahí. El segundo es completamente diferente, y esa diferencia es parte de lo que lo hace interesante, la libélula. Cierra los ojos un momento e imagina que estás en el jardín o en un balcón, y de repente aparece no una foto, no un video. Ahí, a centímetros de ti, sus alas refractando la luz de una manera que el ojo no esperaba. ¿Qué pasa en tu cuerpo en ese instante? No rechazo. Algo más parecido a la detención suave, al asombro que baja la velocidad de todo antes de que puedas decidir que te detuviste. Esa diferencia en la reacción no es estética. Es información sobre dos estados completamente distintos del sistema nervioso humano, lo que pocas personas saben sobre la libélula. Antes de tener alas, pasa la mayor parte de su vida debajo del agua.
en un cuerpo que no tiene ninguna relación visible con lo que eventualmente va a ser, lenta, oscura, en el fondo. Nadie mirándola diría que algún día va a volar, y luego, en cuestión de horas, todo cambia. Sale del agua, rompe la forma que la contenía, emerge con alas que reflejan la luz de maneras que su forma anterior no podía aproximar. ¿Cuántas veces en tu propia vida lo que terminaste siendo no tenía ninguna relación visible con lo que eras en el periodo previo? Las tradiciones que observaron la libélula señalan algo específico. Tiende a aparecer con mayor frecuencia en el último tramo antes de la emergencia, cuando algo está listo pero todavía no salió. Pero aquí hay algo que pocas lecturas dicen. Y creo que es la parte más valiosa. El momento más vulnerable de la libélula no es cuando está debajo del agua, es el instante justo después de emerger, cuando la forma antigua ya no existe y las alas todavía no están completamente listas. Cuando no puede volar todavía, pero tampoco puede volver. ¿Estás en ese instante ahora mismo? ¿Hay algo donde la forma anterior ya se dio y la nueva todavía no terminó de articularse? Ese periodo de pausa no es fracaso. Es el proceso completándose. La libélula no se queda. Aparece, permanece el tiempo exacto que necesita y se va. Y hay algo en esa brevedad que también es parte del mensaje. No todo el proceso puede ser controlado. No todo puede tener un plazo. Hay momentos donde lo único que se puede hacer es confiar en que las alas se están formando, aunque todavía no puedas verlas. El tercero no llega de la misma manera que los anteriores. No lo encuentras, él te elige. Imagina esta escena. Estás caminando o saliendo de algún lugar o simplemente en la puerta de tu casa y un perro sin collar, sin dueño visible, se acerca. No al grupo, a ti, específicamente a ti, y se queda. ¿Qué sientes cuando eso ocurre? Muchas personas describen una mezcla de ternura y algo más difícil de nombrar, algo que se parece a ser reconocido de una manera inesperada. Esto vale la pena saber antes de cualquier interpretación espiritual. Los perros detectan cambios en la bioquímica humana que preceden a síntomas médicos observables. Leen estados emocionales que la persona misma no reconoció conscientemente. Perciben el campo real de alguien de maneras que exceden completamente la percepción ordinaria. Cuando un perro te elige en lugar de las muchas otras personas disponibles en el mismo entorno, no lo hace al azar. Está respondiendo a algo que percibió en ti. ¿Y qué había en ti en ese momento? No qué te va a pasar. ¿Qué había en ti que ese animal reconoció? Lo que las tradiciones señalan sobre el perro que aparece tiende a hacerlo en periodos de mayor apertura, de vulnerabilidad particular, de estar en un estado donde las defensas habituales están más bajas de lo usual. Como si el animal percibiera en ese estado abierto algo que en el estado cerrado habitual no es igualmente perceptible. El perro que se queda en la puerta sin entrar pero sin irse, ahí quieto, entre adentro y afuera. Ese umbral también existe en el interior, lo que permites que entre a tu mundo, lo que mantienes fuera porque todavía no estás listo, lo que guardas adentro porque todavía no sabes cómo mostrarlo. El perro en la puerta como espejo del propio umbral, no como guardián mágico, como pregunta, ¿hay algo esperando en ese umbral? El cuarto no llega solo, llega en colonia. Piensa en la última vez que escuchaste ese zumbido desde algún rincón, o que viste más abejas de lo habitual en un espacio donde antes no las notabas tanto, o que encontraste un panal donde no había nada antes. La reacción que produce es interesante porque no es uniforme. Algunos sienten calma, otros nerviosismo que no llega al miedo, otros respeto instintivo. Reconocimiento de que esto no se maneja, se observa. Lo que hace que la abeja sea fascinante no es ningún simbolismo, es lo que es literalmente. Una colonia resuelve problemas que ninguna abeja individual podría resolver. Localiza, decide, se adapta, sin ninguna abeja que tenga la visión completa del sistema. La inteligencia no está en ninguna abeja, está entre todas ellas. Eso tiene nombre en los sistemas complejos, inteligencia emergente. Algo que aparece cuando las partes de un sistema están suficientemente alineadas como para que emerja una capacidad que ninguna parte individual contiene. ¿Hay suficiente coherencia en tu vida ahora mismo entre lo que haces, lo que piensas, lo que sientes y lo que sabes que eres en el nivel más profundo? ¿O hay partes de ti que van en direcciones distintas, gastando energía que se cancela entre sí? Pero la abeja plantea algo incómodo que casi ninguna lectura espiritual menciona. Las abejas también pican, no por maldad, lo hacen cuando se las ignora de maneras que las ponen en riesgo, cuando alguien intenta controlar lo que no comprende. Los procesos de alineación genuina no son cómodos de manera continua. Tienen su fricción, sus momentos donde algo que no estaba en su lugar recibe la presión que lo obliga a moverse. Ese momento de incomodidad específica no es señal de que el proceso va mal. La abeja que pica a veces es la misma abeja que construye. Y llegamos al quinto, el que más espacio necesita antes de nombrarse.
porque no puedo decir la palabra y seguir como si nada. Hay algo que ocurre en el sistema nervioso de la mayoría de las personas con esa sola palabra que requiere ser reconocido antes de que cualquier otra cosa pueda ser recibida. Entonces hazlo ahora, nótalo, ese pequeño ajuste que ocurrió en tu cuerpo cuando escuchaste, el leve cambio en la respiración, la tensión que apareció en algún lugar que no habría estado tenso un momento antes. Eso es el miedo evolutivo, el más antiguo que tenemos, más viejo que el lenguaje, más viejo que cualquier cultura. La serpiente activa el miedo más profundo que existe y es también el símbolo más universal de la transformación que existe. No en una tradición, en prácticamente todas. El Ouroboros egipcio, la Kundalini hindú, Quetzalcóatl en Mesoamérica, Asclepio en Grecia, cuyo bastón con serpientes es hoy el símbolo de la medicina, culturas sin contacto entre sí. El mismo animal, la misma idea, no es coincidencia, es observación acumulada durante milenios, porque el animal que activa el miedo más profundo es también el símbolo más universal de la transformación. Porque la transformación genuina llega exactamente así, inesperada, activando algo profundo que no puede ser controlado, requiriendo algo más que la reacción automática. Aquí está lo que pocas personas saben sobre la muda. La serpiente no decide mudar, el proceso ocurre porque la piel antigua ya no puede expandirse para contener lo que el animal se está convirtiendo, crece por dentro, y cuando la diferencia entre lo que es adentro y lo que la piel puede contener afuera llega a cierto punto, la muda es inevitable, no como decisión, como consecuencia, y antes de que la piel nueva esté lista, los ojos de la serpiente se vuelven opacos, no puede ver con claridad, está completamente vulnerable en el momento más crítico del proceso. Ese periodo no es error, es parte necesaria. La piel nueva se está formando debajo de la vieja. Hubo un periodo en los últimos meses donde tu visión sobre algo estuvo extrañamente opaca, donde algo que antes veías con claridad de repente perdió nitidez. Ese periodo de visión reducida puede no haber sido señal de que algo estaba mal, puede haber sido señal de que algo estaba mudando. Lo más importante sobre la serpiente no es el miedo que produce, es esto. Hay transformaciones que elegimos, las planificamos, las implementamos con disciplina, el ego las maneja bien, y hay transformaciones que no elegimos, que ocurren porque algo en nosotros ya creció más allá de lo que la forma actual puede contener. Que en el momento en que llegan producen exactamente esa cualidad del encuentro con una serpiente. El encuentro puede estar señalando que estás en el umbral de exactamente ese segundo tipo, no la que elegiste. La que ya ocurrió adentro y que todavía no encontró su forma afuera. El problema nunca fue el miedo, fue lo que estabas evitando mirar. Aquí necesito pausarte, porque hay algo que ninguno de estos 5 animales puede hacer por ti, aunque los recibas con toda la atención del mundo. Ninguno puede hacer el trabajo en tu lugar. El error más común cuando alguien empieza a prestar atención a estos encuentros no es creer demasiado, es usar la atención a los animales como sustituto del trabajo interno que los animales señalan. Es quedarse con la señal y no ir hacia lo que la señal apunta. El sapo que apareció en tu cocina puede indicarte que estás en un umbral, pero cruzarlo depende de lo que hagas con ese reconocimiento, no de cuántos sapos hayas honrado. Hay encuentros que no llegan para explicarte el futuro, llegan para mostrarte el presente, y esa diferencia lo cambia todo. Voy a decirte algo sobre la manera en que las personas se relacionan con estos encuentros que resulta de lo más revelador. Hay personas que cuando un animal inesperado aparece en su espacio lo expulsan de inmediato, sin pausa, sin un segundo de observación, y hay personas que se detienen, que observan, que notan antes de reaccionar. Cuando se habla con profundidad con personas de cada tipo, aparece algo llamativo. Las que expulsan de inmediato tienden a describir su relación con los cambios no planeados en su vida de manera similar. Los neutralizan rápido, prefieren la predictibilidad aunque sea a costa de oportunidades que requieren apertura al desorden. Las que se detienen tienen una relación diferente con lo inesperado, no que lo disfruten siempre, sino que pueden estar con ello el tiempo suficiente para ver qué contiene. La manera en que manejas lo inesperado en el exterior es un espejo de cómo manejas lo inesperado en el interior. ¿Qué tipo de persona eres cuando lo no planeado aparece? Hay algo sobre el comportamiento del animal que vale la pena notar, porque dice tanto como la presencia misma. Un sapo que aparece y busca la salida con urgencia, que está desorientado, que claramente llegó por accidente, es diferente a un sapo que simplemente está, quieto, sin prisa. Un animal en pausa es diferente a un animal perdido. Una libélula que se posa y permanece más de lo habitual, que cuando la miras no huye, sino que parece observar, es diferente a una que simplemente pasó. Esas distinciones refinan la lectura de manera que ningún diccionario de símbolos puede hacer, porque lo que estás desarrollando no es un sistema, es sensibilidad.
Los 5 animales que exploramos, el sapo, la libélula, el perro, la abeja, la serpiente, los eligieron las tradiciones por una razón que resulta obvia cuando se la ve directamente. Todos producen una reacción diferente. El sapo produce rechazo, la libélula produce asombro, el perro produce ternura, la abeja produce respeto, la serpiente produce miedo. 5 reacciones distintas, 5 calidades diferentes de respuesta emocional. Y aquí está lo que ningún diccionario menciona. Esas 5 reacciones son exactamente las 5 que los procesos de transformación genuinos producen en diferentes momentos. El rechazo ante algo que necesita ser integrado. El asombro ante algo que emerge de donde no lo esperabas. La ternura cuando finalmente puedes ser vulnerable con algo que te importa. El respeto ante la complejidad de lo que estás construyendo. El miedo profundo, el que aparece exactamente antes de los cambios más importantes. Los animales no son señales de que algo va a pasar. Son espejos de lo que estás sintiendo ahora mismo en relación con tu propio proceso. No el animal, tú, a través del animal. Imagina esto ahora. Mañana por la mañana, cuando salgas de tu casa, hay una serpiente en el umbral. No venenosa, solo ahí, quieta. ¿Qué sientes en ese momento? Imagina que en lugar de llamar a alguien que la quite, te quedas ahí, 1 minuto, observándola. ¿Qué emerge en ese minuto? Para algunas personas emerge algo inesperado. Una claridad sobre algo que llevaban semanas procesando sin poder nombrarlo. Una respuesta a una pregunta que no habían terminado de formular. Algo que sabían, pero que todavía no se habían dado permiso de saber completamente. Para otras personas no emerge nada particular, y eso también es información, que quizás el proceso todavía no está activo de esa manera. El punto no es que el encuentro siempre produzca una revelación. El punto es que si se le da espacio, si se lo observa en lugar de gestionarlo, hay más posibilidad de que lo que contiene pueda ser recibido. Existe un tipo de encuentro que no mencioné todavía, uno que ocurre en un estado completamente diferente. Son las 2 o las 3 de la madrugada. Algo te despertó, aunque no sabes qué. Te levantas en la oscuridad. Y desde la ventana, o en el balcón, o mientras cruzas hacia la cocina, escuchas algo. Un sonido que no debería estar ahí, o una forma que por un segundo hace que todo en ti se detenga. Los encuentros nocturnos con animales tienen una textura completamente diferente a los diurnos. De noche, el modo de alerta baja, el umbral perceptivo se modifica. Lo que durante el día pasa desapercibido puede de repente estar completamente presente. La lechuza que aparece en ese estado activa algo específico. Y su biología lo explica sin necesitar ninguna metáfora. La lechuza puede ver en la oscuridad lo que para cualquier otro animal es completamente invisible, no magia. Anatomía, ¿qué está en la oscuridad de tu propia situación ahora mismo? ¿Qué todavía no puedes ver con claridad porque falta la luz que lo haría visible? Hay algo sobre estos 5 animales que conecta todo y que cuando se ve resulta tan obvio que es difícil entender cómo no se veía antes. Todos ellos viven en los bordes, el sapo entre el agua y la tierra, la libélula entre el agua y el aire, el perro entre lo salvaje y lo domesticado, la abeja entre lo individual y lo colectivo, la serpiente entre la piel que fue y la que viene. Todos son animales del entre, y lo que señalan cuando aparecen en la vida de alguien no es que la prosperidad llega o que algo bueno viene. Lo que señalan, si hay alguna validez en lo que estas tradiciones acumularon, es que esa persona está en un borde, en un entre, en uno de esos espacios de transición que el modo automático prefiere no habitar, pero que son exactamente donde los cambios más importantes ocurren. ¿Estás en un borde ahora mismo? ¿Hay algo en tu vida en ese espacio incómodo entre lo que fue y lo que todavía no termina de llegar? Si la respuesta es sí, entonces el animal que te trajo hasta aquí no llegó por casualidad, y la manera en que lo recibas dice algo sobre tu relación con ese borde. Antes de cerrar, quiero advertirte sobre algo que cambia la calidad de todo lo que exploramos. Hay veces que el animal no significa nada. El sapo llegó porque había humedad y una grieta, la libélula porque era temporada y estaba cerca del agua. El perro porque tenías olor a comida. Y distinguir entre esas dos situaciones, entre el encuentro del flujo ordinario y el que tiene esa textura diferente, es exactamente la habilidad que esta práctica desarrolla. La persona que ve señales en todo no está más despierta, está más ansiosa. El encuentro que tiene algo es el que produce ese tipo de atención diferente antes de que puedas decidir que lo tiene. No lo buscas, te encuentra. El encuentro que construyes con la mente para que tenga significado tiene una textura de esfuerzo. Aprender a distinguir los dos no es opcional. Es la parte más importante de toda la práctica. Hay algo que los niños hacen naturalmente y que los adultos aprendemos a no hacer. Un niño de 3 años frente a un sapo no produce el rechazo visceral del adulto, produce curiosidad, acercamiento, esa calidad de atención que el adulto asociaría con meditación, pero que en el niño simplemente ocurre.
¿Qué aprendimos que apagó esa capacidad? No pregunta retórica, tiene respuesta concreta. Aprendimos que ciertas cosas dan asco, que ciertas cosas dan miedo, que ciertas cosas son molestias que gestionar lo más rápido posible. Todo eso se aprendió, no estaba ahí al principio. Lo que esta práctica intenta recuperar no es la ingenuidad del niño, es la presencia, la capacidad de estar con lo que ocurre antes de decidir qué pensar de ello. Para cerrar, una sola cosa que puedes llevar contigo esta tarde, esta noche, la próxima vez que un animal interrumpa el piloto automático, ya sea en tu puerta, en el jardín, en la ventana, en el camino, antes de hacer cualquier cosa, antes de clasificarlo o gestionarlo, haz solo una cosa, quédate ahí un momento más, solo eso. Y en ese momento, una sola pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en mí justo antes de que esto apareciera? No para encontrar una respuesta mística, para notar lo que hay en tu propio estado antes de buscar significado en el mundo externo. Lo que encuentres en esa pregunta, si la llevas con honestidad, es más informativo que cualquier diccionario de símbolos. Porque es tuyo, viene de tu experiencia directa, no del animal, de ti. Hay personas que pasan toda su vida mirando el mundo natural como fondo, como el decorado de la vida que importa, que ocurre en otro lugar. Y hay personas que en algún momento empiezan a mirarlo de otra manera, no como decorado, como presencia, como algo que está ahí con ellas, no solo delante de ellas. Para esas personas el mundo se vuelve más ancho. No porque el mundo haya cambiado, porque el modo de recibirlo cambió. Eso es lo que esta conversación intenta activar. No una creencia nueva, no un sistema nuevo, una disposición diferente frente a lo que ya estaba ahí. Cuídate mucho y que el próximo encuentro te encuentre disponible para lo que tiene para decirte. Hasta el próximo. Hay algo que quiero mostrarte sobre lo que ocurre cuando empiezas a prestar atención a estos encuentros con suficiente consistencia. No en términos espirituales, en términos completamente observables. Los encuentros no ocurren de manera aleatoria distribuida en el tiempo. Se agrupan, hay periodos donde se multiplican, donde en el espacio de días aparecen varios encuentros que tienen esa textura, con animales distintos, en lugares distintos, pero con esa misma cualidad de no casualidad. Y hay periodos de silencio total, donde todo transcurre dentro del patrón esperado. ¿Qué está ocurriendo en los periodos de densidad? Y en los de silencio, cuando se los examina con honestidad, algo tiende a emerger. Los periodos de mayor densidad de encuentros correlacionan con periodos de mayor actividad interna, con momentos donde algo está en proceso, en transición, en el umbral de algo. Los periodos de silencio tienden a correlacionar con mayor estabilidad, con el proceso en uno de sus momentos de integración. Eso no es prueba de nada, es una observación que cuando se la hace durante suficiente tiempo empieza a tener el peso de un patrón. Y los patrones, cuando se los puede leer, son información. Existe un tipo de encuentro que cambia todo cuando ocurre por primera vez. Un tipo que muchas personas que desarrollan esta práctica reportan y que al principio resulta difícil de describir. Es el momento donde el encuentro deja de sentirse como algo que pasó afuera y empieza a sentirse como algo que pasó adentro, no de manera metafórica, en la experiencia directa. La sensación de que el animal y el estado interno que activó son parte del mismo evento, no dos cosas separadas. Ese momento, cuando ocurre, es completamente inconfundible para quien lo experimenta. Y cuando ocurre, cambia de manera permanente la relación con el mundo natural. No puedes volver completamente al modo donde los animales eran simplemente animales. Hay algo sobre los animales domésticos que sorprende cuando se lo piensa directamente. Si tienes una mascota, tienes viviendo contigo uno de los sensores más precisos y más continuamente disponibles que existen. Y probablemente lo estás ignorando completamente. Piensa en tu perro o tu gato en los últimos días. ¿Hay algo diferente en su comportamiento que no puedes atribuir a ninguna causa obvia? Un cambio en el ritmo de sueño, en el lugar donde se ubica, en cómo responde a tu presencia. Los animales domésticos que viven en contacto constante con una persona desarrollan una sensibilidad a su estado que va mucho más allá de lo que normalmente se reconoce. No porque sean sobrenaturales, porque llevan años leyendo ese campo específico. Conocen sus variaciones, la diferencia entre el estado habitual y los estados que se alejan de él. Esto no es misticismo, es observación. Y si prestas atención con honestidad, si te preguntas qué estaba ocurriendo en ti cuando ese comportamiento inusual empezó, con frecuencia hay algo ahí que no habías nombrado todavía. Quiero explorar algo sobre el color de los animales desde un ángulo diferente al de los diccionarios que asignan significados fijos. La reacción que el color de un animal produce en ti en el momento del encuentro dice algo sobre tu propio estado que la simple presencia del animal no revela. Un animal negro puede activar en ciertas personas una incomodidad específica que no activa en otras. Esa incomodidad no viene del animal, viene de algo que está activo en esa persona. El negro asociado a ciertas memorias,
ciertas experiencias, ciertos periodos de su historia. La misma persona que ante el negro siente incomodidad puede ante el blanco sentir algo que se parece a calma, pero que en ese momento específico tiene la textura del duelo. Y esa variación completamente personal es la información más específica y más relevante para esa persona en ese momento, mucho más que cualquier significado general de ninguna tradición. Si observas tu propia respuesta al color del animal con honestidad, sin buscar qué debería significar, sino notando qué produce realmente, la información que obtienes es completamente tuya. No puede venir de ningún sistema externo, solo de la observación directa de tu propio estado. Hay algo que las tradiciones que observaron estos fenómenos durante generaciones sabían y que rara vez se traduce de manera útil a términos contemporáneos. La observación del mundo natural no era una práctica separada de la vida. Era parte de una manera de habitar el mundo donde la separación entre el que observa y lo que se observa era más fluida. La persona que observaba el vuelo de los pájaros antes de tomar una decisión no estaba buscando en los pájaros una respuesta que no tenía. Estaba en un estado donde la decisión y los pájaros eran parte del mismo campo. Ese estado no se produce por creer en señales, se produce por desarrollar una calidad de atención durante suficiente tiempo, la misma que exploramos desde el principio, la que observa lo que hay. Y cuando esa atención se desarrolla, cuando se convierte en parte del modo habitual de habitar el propio mundo, algo cambia de una manera que quien lo vive desde adentro reconoce completamente. La vida ordinaria se vuelve más densa, los encuentros que el piloto automático habría procesado como fondo se convierten en primer plano. Hay más disponible en cada momento de lo que el modo habitual permite percibir. Eso no es magia. Es lo que ocurre cuando el umbral perceptivo baja lo suficiente para que lo que siempre estuvo ahí pueda finalmente ser notado. Una última pregunta antes de terminar del todo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente con un animal? No que lo viste mientras hacías otra cosa, que le diste tu atención completa. Que te permitiste estar en el encuentro sin ninguna agenda sobre lo que significaba o lo que debías hacer con él. Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque la capacidad de estar completamente presente con lo que ocurre, incluyendo los encuentros con el mundo animal, no se activa automáticamente, se desarrolla. Requiere práctica precisamente porque el modo habitual va en la dirección opuesta, y esa práctica tiene consecuencias que van mucho más allá de los animales. El campo que puede estar completamente presente con un sapo en la cocina, que puede pausar antes de reaccionar y observar con atención genuina, ese campo tiene disponible esa misma capacidad de presencia para todo lo demás. Para las conversaciones que importan, para los momentos de decisión, para los estados internos que merecen ser observados con honestidad. La práctica de presencia no se practica en un espacio especial apartado de la vida. Se practica en la vida, en los encuentros que la vida produce, en los momentos donde el piloto automático podría llevarse el encuentro sin que fuera genuinamente habitado, y el mundo animal, en su constante disponibilidad y en su capacidad de interrumpir ese modo, es uno de los maestros más accesibles disponibles. La única condición es la que siempre fue la única condición para cualquier cosa genuinamente valiosa. Atención, honesta, presente, sin agenda sobre lo que va a encontrar. Eso es todo. Hay algo que quiero explorar ahora que nadie espera que diga en este contexto. Algo que incomoda un poco, pero que es fundamental para que todo lo que exploramos hoy tenga el valor que puede tener. Hay veces que el animal no significa nada, ya lo dije antes, pero vale la pena profundizarlo. La persona que ve señales en todo no está más conectada, está más ansiosa, está usando el vocabulario de la observación espiritual para satisfacer una necesidad de certeza que el mundo real no está proveyendo. El encuentro que tiene algo es el que produce esa atención diferente antes de que puedas decidir que lo tiene, no lo buscas. Te encuentra, tiene la textura de la sorpresa genuina, no de la confirmación deseada. El encuentro que construyes con la mente tiene una textura de esfuerzo, de necesidad, de querer que sea así. Y aquí hay algo interesante desde el punto de vista psicológico. La persona que genuinamente está en un periodo de transición, que está en ese umbral del que hablamos, frecuentemente no necesita buscar señales. Las señales aparecen solas porque el umbral perceptivo de alguien en ese estado es diferente, más bajo, más receptivo. La persona que fuerza la lectura de señales en todo generalmente está intentando encontrar afuera la orientación que debería estar buscando adentro. Eso también es información, solo que no del tipo que esperaba recibir. Quiero cerrar con algo sobre los ciclos, no el tiempo del reloj, sino el tiempo de los procesos. Los animales que exploramos no se comportan igual en todas las épocas del año, tienen sus propios ritmos. Sus momentos de mayor actividad y sus momentos de retiro. Ciclos que corresponden a los ciclos naturales del planeta. Cuando un animal aparece fuera de su ciclo habitual, cuando algo que debería estar en otro periodo de su propio ciclo aparece,
hay una anomalía. Y las anomalías, para quien está practicando la observación, son especialmente informativas, no porque las anomalías sean siempre señales importantes, sino porque son lo que más claramente interrumpe el modo automático. Lo ordinario pasa sin dejar huella, lo que se sale del patrón esperado activa algo, y la pregunta que esa activación puede generar si se la lleva con honestidad es esta: ¿qué está fuera de su ciclo habitual en mi propia vida ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo en el momento del año equivocado? ¿Qué está fuera de fase? ¿Qué apareció antes o después de cuando se esperaba que apareciera? Esa pregunta, llevada hacia adentro, suele revelar algo que la mente analítica había clasificado como problema o retraso o falla, pero que desde otra perspectiva podría ser simplemente algo que llegó en el momento que le correspondía, aunque no fuera el momento que la mente esperaba. Y existe un último elemento que estas tradiciones conocían y que el mundo contemporáneo redescubre de maneras que resultan sorprendentes. La observación del mundo natural cambia al observador. No de manera instantánea, de la manera en que todas las prácticas sostenidas cambian algo, gradualmente, de una forma que al principio no es visible, pero que con suficiente tiempo se manifiesta en cómo se percibe todo lo demás. La persona que durante meses presta atención genuina a sus encuentros con el mundo animal, que lleva la pregunta de qué estaba ocurriendo en mí cuando esto apareció, que distingue entre el encuentro del flujo ordinario y el que tiene esa textura diferente, esa persona desarrolla algo que no puede ser nombrado completamente con ninguna palabra, pero que se experimenta directamente. Una mayor densidad de la experiencia ordinaria, la sensación de que hay más disponible en cada momento de lo que el modo habitual permite percibir. Una presencia en lo cotidiano que la velocidad de siempre hacía completamente imposible. Los animales no producen eso solos, lo produce la práctica de atención que los animales, cuando se los recibe de cierta manera, pueden activar. Y esa práctica, a diferencia de la mayoría de las prácticas, no requiere tiempo especial, ni lugar especial, ni preparación especial. Requiere solo lo que siempre fue la condición de cualquier cosa genuinamente valiosa. Atención, honesta, presente, sin agenda. El mundo natural está ahí ahora mismo, fuera de donde estás mientras lees esto, ocurriendo con su propia lógica, sus propios ritmos, su propia indiferencia hacia si lo observas o no. Y esa indiferencia, paradójicamente, es exactamente lo que lo hace un maestro tan honesto. No ajusta lo que muestra para que sea más fácil de recibir. No pone señales más evidentes cuando no estás prestando atención. Simplemente es lo que es. Lo que determina cuánto de eso puedes recibir no está en el mundo natural, está en la calidad de atención que llevas hacia lo que ya está ocurriendo. Y eso puede comenzar ahora, no mañana, no cuando aparezca el animal significativo, ahora. Con lo que está aquí mientras estas palabras terminan de llegar. Cuídate mucho. Y que el próximo encuentro con el mundo natural te encuentre disponible. Hasta el próximo. Hay algo que quiero que noten antes de cerrar. Algo sobre los 5 animales que exploramos que no dije directamente hasta ahora, aunque estuvo implícito en todo. Cada uno de los 5 animales produce en quien los encuentra una respuesta que no es solo emocional. Es corporal, específica, localizable en algún lugar del cuerpo antes de que ningún pensamiento la haya procesado. El sapo activa algo en el estómago, en la garganta, en ese lugar donde el asco físico y el rechazo emocional son indistinguibles el uno del otro. La libélula activa algo en el pecho, en los ojos, en esa apertura que ocurre cuando algo bello aparece de manera inesperada y el cuerpo se expande levemente para recibirlo. El perro que te elige activa algo en las manos. En los brazos, en esa disposición hacia el contacto que es anterior al pensamiento de si quieres o no quieres ser tocado. La abeja activa algo en la espalda, en la nuca, en ese lugar donde el cuerpo evalúa la distancia segura respecto a algo que puede lastimar si se lo maneja sin conciencia. La serpiente activa algo en la columna vertebral, en esa alerta primitiva que recorre el cuerpo de abajo hacia arriba antes de que ningún otro sistema haya tenido tiempo de responder. 5 lugares del cuerpo. 5 tipos de activación física. 5 respuestas que ocurren antes del pensamiento. Y eso es información, no sobre los animales, sobre ti, sobre lo que tu sistema registra antes de que la mente consciente intervenga. La próxima vez que alguno de estos animales aparezca, antes de pensar qué significa, nota dónde lo sientes, qué parte del cuerpo responde primero, con qué calidad. Esa respuesta corporal, esa que ocurre en el primer segundo antes de que la mente la clasifique, contiene algo que las palabras de después van a diluir. Existe algo sobre la mirada de ciertos animales que merece ser explorado directamente, porque hay pocas cosas que produzcan la sensación de ser realmente observado, con la intensidad que produce la mirada sostenida de ciertas criaturas. La mirada de un perro que te eligió, la de una lechuza que te encontró en la oscuridad, la de una serpiente antes de que decida moverse. Hay una calidad en esas miradas que quienes la experimentaron directamente reconocen de inmediato.
No es la mirada del instinto depredador, no es la del animal asustado que evalúa el peligro, es algo más difícil de clasificar, más parecido a presencia, una cualidad de atención que el animal dirige hacia ti que no corresponde completamente con ninguna categoría de comportamiento animal que el modelo convencional tiene disponible. Y lo que esa mirada produce cuando se la recibe genuinamente, cuando no se la descarta por incomodidad ni se la ignora por el modo automático, es una calidad de atención específica sobre el propio campo. Como si el ser observado de esa manera activara una observación de sí mismo que de otro modo no ocurriría, el animal como espejo que mira de regreso. Hay algo sobre los animales silvestres que aparecen en espacios domésticos que tiene una dimensión que la mayoría de las lecturas sobre este tema no captura completamente. Un animal silvestre en tu espacio íntimo está fuera de su contexto natural, está en territorio que no es el suyo, y sin embargo eligió estar ahí, o las circunstancias lo llevaron ahí, y ahora está en ese espacio de una manera que produce un tipo de encuentro que no ocurriría en el entorno natural del animal. El sapo en la cocina, la serpiente en el jardín, la libélula en el balcón, el perro que cruzó la puerta, cada uno de esos encuentros tiene algo que el encuentro en el entorno natural del animal no tendría. La mezcla de dos mundos, el espacio doméstico, íntimo, controlado, que es el tuyo, y la presencia del animal que pertenece a algo más antiguo y más amplio que cualquier espacio doméstico. Esa mezcla produce algo. Una porosidad momentánea en la frontera entre lo que habitas habitualmente y lo que existe fuera de esa habitación. Y esa porosidad, cuando se la recibe con atención en lugar de gestionarla inmediatamente, puede permitir algo que la frontera habitual impide. No que el animal te diga algo, que la frontera entre tu mundo ordenado y lo que existe afuera de él se vuelva un poco más permeable por un momento. Y en esa permeabilidad, si hay suficiente quietud para habitarla, puede emerger algo que la frontera habitual mantiene fuera. Para llegar al final de verdad, quiero darte una imagen que espero se quede más tiempo que cualquier dato específico que exploramos. Imagina que estás en un lugar donde puedes ver el horizonte, un campo abierto o la orilla del mar o el borde de una ciudad en el amanecer, y hay pájaros, varios, moviéndose con una lógica que no puedes seguir completamente, formando patrones que se disuelven y se reforman antes de que puedas identificarlos. La persona que no practica la observación mira eso y ve pájaros volando. La persona que desarrolló cierta calidad de atención mira lo mismo y percibe algo diferente. No que los pájaros le estén enviando mensajes personales, sino que hay una lógica en ese movimiento que existe independientemente de si la percibe o no, y que el hecho de que pueda percibirla, aunque sea parcialmente, aunque sea brevemente, dice algo sobre el estado en que está su propio campo en ese momento. Esa diferencia en la percepción no se produce por creer en señales, se produce por desarrollar la calidad de atención que permite que lo que siempre estuvo ahí pueda finalmente ser recibido. Ese es el regalo real de estos encuentros, no lo que predicen, no lo que anuncian, lo que activan en quien los recibe de cierta manera. Y eso, una vez que se experimenta directamente, aunque sea una sola vez, cambia algo de manera permanente en la relación con el mundo que ya siempre estuvo ahí. Cuídate mucho. Hasta el próximo. Quiero explorar algo que conecta todo lo que vimos desde un ángulo que todavía no nombramos directamente. Hay momentos en la vida donde el mundo natural se vuelve más presente, más insistente, más difícil de ignorar, no porque haya más animales afuera, sino porque algo en ti baja el umbral que filtraba lo que llegaba a tu atención. ¿Cuándo ocurre eso? En los periodos de mayor movimiento interno, cuando algo está procesándose que todavía no encontró palabras, cuando hay una pregunta sin respuesta que el nivel consciente no alcanza, pero que algo más profundo en ti sigue trabajando. En esos momentos, el mundo natural se vuelve más perceptible porque tú te volviste más permeable. No el mundo natural cambió, tú cambiaste, y eso tiene una implicación que vale la pena sostener un momento. Si los periodos donde más encuentros significativos ocurren son los periodos de mayor movimiento interno, entonces esos encuentros no son solo señales de lo que está ocurriendo, son también oportunidades de hacer más consciente lo que está ocurriendo, de darle nombre a lo que todavía no lo tiene, de ver con más claridad el proceso en el que estás, no porque el animal te lo diga, porque la atención que el encuentro activa puede ser redirigida hacia adentro. Algunas señales no vienen a anunciarte algo, vienen a despertarte. Existe una práctica que transforma completamente la calidad de estos encuentros. No es elaborada, es casi ridículamente simple. Llevar un registro. No un diario espiritual con interpretaciones, simplemente una nota. El animal, el lugar, el momento. Y una sola pregunta: ¿qué estaba ocurriendo en mí cuando esto apareció? Eso es todo. Lo que ese registro permite, cuando se lo mantiene durante semanas o meses, es ver lo que en cada encuentro individual es invisible. Los patrones, las correlaciones entre ciertos tipos de animales y ciertos estados internos,
las recurrencias en momentos que comparten algo, aunque no sean obvias a simple vista. Y esa estructura, cuando se vuelve perceptible, es algo que ningún diccionario de símbolos puede darte, porque es tuya, es el patrón específico de tu propio campo en relación con el mundo natural que te rodea. Hay algo que vale la pena decir sobre los encuentros nocturnos que no dije completamente antes. La madrugada, las 2 o las 3 de la mañana, tiene una cualidad que no tiene ninguna otra hora del día. No solo porque hay menos ruido, porque el sistema nervioso está en un estado diferente, más poroso, más receptivo a lo que normalmente queda por debajo del umbral perceptivo. En ese estado, un sonido que durante el día pasaría completamente desapercibido puede de repente tener una presencia que interrumpe todo. El canto de un grillo en la oscuridad, el movimiento de algo en el jardín, el vuelo de un murciélago visible apenas como sombra contra el cielo. Cada uno de esos encuentros en ese estado específico tiene una textura que el mismo encuentro durante el día no tendría. Y lo que esa textura puede activar, si se la recibe con la quietud que ese momento del día puede facilitar, es un tipo de claridad diferente al que el análisis diurno produce, no más verdadero, diferente. Complementario, como si hubiera capas de la propia experiencia que solo se vuelven perceptibles cuando el ruido del día baja lo suficiente. Los animales nocturnos que operan precisamente en ese espacio son desde esta perspectiva recordatorios de que hay información disponible en ciertos estados de la experiencia que en otros estados permanece completamente inaccesible. Para terminar de verdad, una sola observación que conecta todo. Cada uno de los 5 animales que exploramos hoy, cada encuentro que puede ocurrir en tu entorno en cualquier momento, tiene algo en común que trasciende el simbolismo y la biología y las tradiciones. Son interrupciones del modo automático de procesar la experiencia, momentos donde algo del mundo que habitualmente queda en el fondo se vuelve primer plano de una manera que no puede ser ignorada fácilmente. Y esas interrupciones, que la mente habitual trata como molestias o curiosidades o casualidades, son en realidad algo extraordinariamente valioso. Son los únicos momentos en la mayoría de los días donde el piloto automático para. Donde hay una fracción de segundo disponible antes de que la clasificación y el archivo y la gestión tomen el control. En esa fracción de segundo hay algo que normalmente no está disponible: presencia. Atención sin filtro, el tipo de contacto con lo que está ocurriendo que el modo habitual de vivir hace prácticamente imposible. No que el animal te dé eso, que la interrupción que produce crea la condición donde eso puede ocurrir. El animal es la excusa, la presencia es el regalo, y esa presencia, cuando se la puede sostener, aunque sea por un momento más de lo habitual, cuando se puede quedar en esa fracción de segundo en lugar de apresurarse a cerrarla con una clasificación, cambia algo, no en los animales, en la calidad del mundo que puedes percibir cuando estás completamente aquí. Cuídate mucho, y que cada encuentro con el mundo natural, sea el que sea recibido con la atención que merece. Hasta el próximo.